Vamos a abrir nuestra palabra del Señor, hermano, y vamos a ir al libro de Santiago, capítulo 4, del verso 1 al 6 vamos a leer. Amén. ¿Ya lo tienen? Santiago, capítulo 4, del 1 al 6. Amén. Leeremos. Dice la palabra del Señor. Las guerras y los pleitos entre vosotros, ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis en envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Amén. Ahora, harto es pedís, buscáis, matáis, ¿no? Les voy a leer otra versión. Es una versión un poquito más entendible. La versión Nueva Traducción Viviente de lo mismo. Amén. Pongan atención. Dice: ¿qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que los otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no le piden a Dios. Y en cuanto se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. Adúlteros, ¿no se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Los repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. ¿Qué creen ustedes que quiere decir las Escrituras cuando afirman que el Espíritu Santo que Dios ha puesto dentro de nosotros está lleno de envidia? Sin embargo, Él nos da aún más gracia para que hagamos frente a esos malos deseos. Como dice las Escrituras, Dios se opone a los orgullosos, pero muestra su favor a los humildes. Amén. Un poco más clarito es esta versión. En el estudio de la palabra del Señor, hermanos, antes se tenía solo la Reina Valera, ¿no? Y a veces las palabritas que utiliza la Reina Valera, a veces que son muy antiguas, inentendibles, ¿no? Algunas un lenguaje un poquito más duro. Y han aparecido otras versiones. No significa que dicen diferente, significa que han sido utilizadas con palabras ya latinas, palabras latinas. Ya no dice codiciáis, sino dice ustedes codician, ¿no? Esto lo entiendes mejor. Esta es una versión que se llama Nueva Traducción Viviente. Amén. Amén. Empezaremos a estudiar. Cuando yo estaba estudiando, preparando estos 4 versículos, hermano, del 1 al 4, yo agarraba y la idea lo ponía, digamos, me ponía a estudiar, y mientras iba investigando, me daba cuenta que es una cosa bien terrible, ¿no? Es bien grande estos 4 versículos. Así que lo que vamos a hacer es ahora iniciar una serie que será en unos 3 o 4 domingos. Vamos a terminar estos 4 versículos. Hoy nos vamos a adecuar a la mitad del primer versículo nada más. Amén. Ayer, hermanos, me fui a visitar a una de mis tías de parte de mi esposa, la tía Elizabeth y el tío Pascual, que se había enfermado. Fui a visitarles a un lugar bien recóndito del Alto, pasando Sencata, Puente Vela, un poquito más a aquel lado todavía, ¿no? Y mi tía había estado enferma, se le había hinchado el pie por la artrosis, había estado ya recuperándose. Entonces ella nos cuenta, ¿no? Y qué chiquitito es el mundo. Cuando nos empieza a contar, nos dice que lo había conocido a mi papá, aún antes de casarse, lo había conocido en la iglesia. Ella había sido parte de la iglesia Cuarto Centenario, ¿no? Entonces nos empieza a contar varias cosas. Como 3 horas hemos escuchado lo que nos estaba contando.
Y algo bien interesante que me cuenta, me dice, esta zona donde estamos nosotros ahorita, estaba vacío, dice, hemos comprado porque a los que trabajábamos en la alcaldía nos han venido a ofrecer y todos nos hemos comprado facilidades, dice, lotes en ese lugar, en esa zona. Y dice que algunos nomás han ido a construir sus casas ahí, uno que otro había, dice, casas, y estaban ahí, cuando de pronto una mañana amanecen y de pronto todo encarpado, en todos los lotes encarpados, gente, dice, en las 4 esquinas de la zona, no dejaban pasar a nadie, todos tenían que decir dónde vivían, cómo era, qué ha pasado, habían sido los asentados, ¿qué se llama? Los loteadores, ¿no? Se han asentado en los terrenos que tenían dueño, pero no había nadie ahí, y se habían asentado, y se habían organizado de tal manera que hasta la policía lo hacían corretear, dice. Venían la policía con los dueños, traían policía y los hacían escapar, dice, a dinamitazos, a piedrazos, los echaban con agua. Cuando la policía echaba gases, dice que ya estaban, ellos sabían qué hacer, les echaban con cosas, con agua, dice, y el gas no les hacía nada. Y los hacían escapar, dice, ¿no? Los autos les echaban alcohol y querían empezarle a echar fuego y tenían que escapar los dueños. Y así se han quedado con ese lugar, dice, con esos terrenos. A mí, dice, que ella mucho más antes ya estaba viviendo ahí, me tenían, dice, así. Le llevaban lista, dice, a la 1 de la mañana, a las 3 de la mañana, tocaban la puerta, ¿hay alguien? Y tenían que decir presente, dice. Presente, decían. Recién les respetaban. Si no decían presente, al día siguiente se entraban nomás a esa casa, dice. Así. Había un combate, dice, ¿por cuánto? ¿Por 18 años nos ha dicho? ¿Cuántos años? Un combate terrible que tenían que estar peleándote, que apenas te descuidabas ya se entraban nomás, dice. Ni a la policía, a nadie le tenían. ¿Por qué pasa esto? La palabra de Dios dice, ¿de dónde vienen las guerras? Dice. ¿De dónde vienen los pleitos entre vosotros, entre ustedes? Amén. ¿Acaso no es, dice, de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis en envidia y no podéis alcanzar. Combates y luchas, dice, pero no tienes lo que deseáis, no tienes lo que pides. Peleas, quitas, robas, te organizas. Y entre los que están organizados puedes decir, nosotros estamos haciendo lo justo, porque es justo que nosotros tengamos un lugar. ¿Acaso los ricos nomás pueden tener? ¿Acaso nomás los que trabajan pueden tener? Nosotros también tenemos derechos, nosotros también tenemos, ¿no ve? Pero están robando, se están entrando a cosas que no le pertenecen, no están trabajando por eso, no están pagando, no están luchando por tener eso, y encima se ponen a lastimar a las personas, a amedrentarles, a quitarles. Un día, dice, una mañana, les habían dicho, para la sede social necesitamos 6 camiones de arena, 2 cajas de cerveza y alcohol. Me traes aquí a las 8 de la mañana, si no. Y han ido a buscar, dice, han ido a comprar de donde sea. Han traído. ¿Por qué? Porque si no les quitaban. Y era de esta, mi tía había sido la única posesión que tenía. Era lo único que tenía. ¿Dónde iba a ir si le quitaban? ¿Qué iba a hacer? Si durante su trabajo había pagado, poco a poco había pagado ese terreno. Así que era una situación bien complicada para ellos, ¿no? La palabra de Dios, hermano, dice que las peleas entre nosotros es por la necesidad que nosotros tenemos de satisfacernos a nosotros mismos, por esa necesidad cruel, egoísta que tenemos nosotros de tener placer, de acumular riquezas, de no pensar en el prójimo, de no pensar en lo que está pasando el otro, si necesita o no necesita. Nos organizamos y queremos salirnos con la nuestra, amén. Luego nos contaba también, y cuando me hablaba de mi papá, me decía, en la iglesia, cuando estaba tu papá, cuando estaba también yo en otros con mi papá, decía, se peleaban.
Se agarraban a codazos los pastores, dice, no, así, se leían la Biblia y se agarraban a codazos, y con la Biblia se arrojaban, dice, pa. Y yo, como era niña, dice, tal vez no sé qué edad tenía, tal vez como la Ashley, alzaba la Biblia, lo limpiaba y le iba a entregar otra vez, dice, ¿no? Y otra vez se ceñían y otra vez la botaban, y yo tenía que ir y recoger. Y entre los cristianos también nos peleamos, hermano. Hay hermanos que son de una mente bien, no sé, que todavía no han entregado su orgullo al Señor y quieren salirse con la suya y quieren que todos los demás piensen como Él piensa, hagan lo que Él quiere que hagan. Y si no hacen, se empiezan a pelear, a botarse con la Biblia, que la Biblia dice esto, que la Biblia dice el otro. Pero la palabra del Señor nos dice que nosotros no tenemos que hacer las cosas por contienda o por vanagloria. Amén. La idea principal de este texto, hermano, es la amistad del mundo. Es enemistad contra Dios. La amistad del mundo es enemistad contra Dios. La verdadera vida cristiana, hermano, fiel, implica que la separación del mundo, de que nosotros tenemos que estar separados del mundo. No tenemos que estar anhelando ni caminando en las cosas que el mundo hace, ni anhelando dinero, ni posesiones, ni poder. No tendríamos que estar pensando en ser políticos, en ser diputados, en ser senadores, en presidentes. Muchos cristianos dicen, una vez que seamos presidentes vamos a cambiar Bolivia, vamos a cambiar eso no deberíamos estar pensando en eso. Amén. Dice en la Biblia, hermanos, también nosotros los humanos estamos confundidos en cuestión a la religión. La religión, hermanos, es el esfuerzo humano por conocer a Dios, por llegar a Dios. El esfuerzo entre nuestros propios conocimientos, nuestro propio entender de llegar a Dios. Esa es la religión. Sin embargo, en Santiago 1:27 la palabra de Dios dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta. Nos da una definición de qué es la religión. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Esa es la verdadera religión. La Iglesia Católica, ¿qué nos dice? Tú tienes que cumplir con los sacramentos, tienes que cumplir con los huérfanos, tienes que ser bueno, tienes que hacer cosas, ¿cómo se dice? Cosas caritativas. Pero lo que pase con tu corazón ya depende de vos. Los cristianos, nosotros decimos, primero cambia tu corazón y luego como consecuencia obras bien. Primero tu corazón tiene que ser cambiado, tiene que ser regenerado. Amén. Primero tienes que guardarte sin mancha del mundo y luego visitas a los huérfanos, luego visitas a las viudas y les ayudas en sus tribulaciones como consecuencia de cambio de tu corazón. Amén. El cristiano, hermanos, debe ser sabio, dice, sabio. Amén. En Santiago 3, 17 al 18, ¿qué dice? Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de la justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Amén. Y pelearse con el pastor, pelearse con el hermano que no piensa igual, tener contiendas, tener peleas entre nosotros, dos grupos en la iglesia, ¿eso es tener paz? Eso no es tener paz. Eso es andar en contra de la palabra del Señor. Amén. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Dice, está preguntando ahí, ¿de dónde vienen esas ganas de pelear que tenemos? Amén. Los hermanos en la iglesia peleamos por pensamientos y opiniones. Uno tiene un pensamiento, el otro tiene una opinión diferente y empieza a pelearse con el otro. Por opiniones propias mías, ¿no? Yo a veces puedo decir, no, yo no creo que el Señor haga esto, yo no creo que el Señor haga el otro. Y en eso hay una pelea de muchos años entre los calvinistas y los arminianistas,
en los que dicen que la salvación se pierde, en los que dicen que no, y hay una pelea de años que hasta ahora, el día de hoy, no se ha solucionado. Y por esa pelea hay pues divisiones en las iglesias, hay peleas entre nosotros, guerras. Amén. También las peleas que se tienen, y por la situación que nos contaba mi tía, era por su denominación. Amigos Central éramos nosotros, dice, y el otro era Santidad, ¿no? Amigos Santidad, y el otro era Dios Boliviana, y se andaban peleando entre ellos, quién era el mejor, quién era el… Eso, hermanos, ¿qué es? Disputa de opiniones, de lo que yo creo, de lo que yo pienso. No se están disputando por la palabra del Señor. Amén. La palabra en Tito 3, 9 al 11, ¿qué dice? Pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y disensiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones después de una u otra amonestación, deséchalo, sabiendo que él, el tal, se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Amén. La palabra de Dios dice que cuando tú estás con algún hermano que empieza a pelearse, que empieza intransigentemente a quererse salir con la suya, dice, habla una vez, habla dos veces, y si no entiendes siempre, ya, déjalo, porque no puedes andar peleando, porque cuando tú peleas, causas el problema al hermanito que está empezando recién, al hermano que está conociendo al Señor como Dios es amor, y resulta que ve a sus pastores peleando. ¿Qué sucede? ¿Dónde está el amor? Y empieza a caer. Amén. En Mateo 18:6, ¿qué dice? Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuere que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en el más profundo del mar. Aquel hermano que está en sus disputas, en sus peleas por opiniones, por su congregación o por sus denominaciones, y causa que esos pequeñitos que están empezando a subir, a creer en el Señor, dice, mejor sería que se amase una piedra de molino y se lance al mar, porque va a ser terrible lo que le va a pasar. Amén. Tenemos que nosotros ser también prudentes, no pelear en la iglesia. Si tenemos diferencias de opiniones, la palabra de Dios también nos da formas. Dice, ve y habla con él primero. Y después, si no entiende, ve y anda con dos testigos. Y si con los dos no entiende siempre, anda a la iglesia. Hay formas y no estarse peleando. En Mateo 18:7, ¿qué dice? Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Mi tía decía, he seguido yo al Señor, lo he conocido a tu papá. Tu papá era un tronco, dice, ¿no? O sea, bien plantado en el Señor, pero tenía hartos lobos para su lado, decía, hartos lobos que andaban dándole por un lado, por el otro lado. Y yo he visto tantas cosas, dice que su papá había ido a los yungas, y en los yungas, al ver una congregación que no tenía pastor, le habían dicho, tú séte pastor, y él se había puesto a ser pastor. Pero dice que ahí en los yungas también tenían que trabajar, y en lo que estaba trabajando, dice que le picó una víbora, y dice que se enfermó terriblemente. Han venido desde otro lado, han venido a inyectarle cosas, pero ya estaba mal. Llegó un momento en el que dice que estaba así todo botado y ha empezado a escupir sangre y ha fallecido. Y ella dice, esos pastores, esos hermanos que han venido, que le han puesto, se acordarán de mi papá, de que mi papá ha muerto así. Se acordarán, esos que peleaban, esos que le han sacado, esos se acordarán de mi papá, decía. He seguido yo en la iglesia hasta los 18 años, 19 dice, y después lo he dejado. Lo he dejado porque he visto tantas cosas, dice, he visto tantas cosas. Y es bien doloroso, hermanos, ver cómo por contiendas entre hermanos
muchos pequeñitos que estaban empezando han caído. Ya no siguen al Señor. Amén. Nosotros no deberíamos de estar en eso. La palabra de Dios dice, ¿de dónde vienen las guerras y las peleas? Amén. Vienen de su corazón, dice, ya, de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. Amén. Cuando nosotros, hermanos, seguimos siendo amigos del mundo, cuando nosotros todavía seguimos siendo manipulados, manejados por Satanás, aún siendo cristianos, hay estas consecuencias, hermano. ¿Y en cómo manifestamos estas consecuencias? Y vamos a ver de tres formas, amén. La primera, los conflictos que tiene el ser humano con los demás, lo que estamos viendo ahorita. El segundo, el conflicto que tiene el ser humano consigo mismo. Hay conflictos con nosotros mismos. Y tercero, el conflicto que tiene el ser humano con Dios. Amén. Este domingo vamos a hablar del conflicto del ser humano con los demás. Amén. Vamos a definir guerras. Guerras viene del griego polemos, de donde se deriva también la palabra polémica. Ya se relaciona con disputas y combates frecuentes, dice, prolongadas y serias. Se traduce a menudo como guerras. ¿Ya? Pleitos viene del griego maché, se refiere a una lucha o una batalla específica. Ambos se refieren a relaciones violentas entre personas, las cuales pueden resultar incluso en el asesinato. ¿Qué es lo que pasaba con estas personas que se estaban entrando a los terrenos, amenazando con matar al que hablaba o al que no estaba de acuerdo? Eso ustedes deben conocer, ¿no? No solo es en esta zona, en varios lugares hay eso. Que estaban peleándose entre ellos por salirse con la suya, amenazando incluso con el asesinato. Y dice que el combate era pues diario tenían que estar llamando listas, tenían que estar entregando alguna cosa para que no les quiten. Amén. En el versículo 4 dice, ¿de dónde vienen? En el versículo 1 dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos? Y aquí vamos a poner esto, entre vosotros, nosotros con los demás tenemos problemas. Y ahora, ¿por qué eso se manifiesta en la iglesia? Porque en la iglesia, lastimosamente, hermanos, estamos juntos, la cizaña y el trigo, las cabras y las ovejas, los que no son salvos y los que son salvos. Hay hermanos que aparentan ser cristianos, que hablan como cristianos, que leen la Biblia, que van a las campañas, que ayudan, pero su corazón no ha cambiado. Su corazón sigue siendo codicioso, envidioso, egoísta, sigue renegando, sigue peleando en su familia, sigue pegando a sus hijos, sigue pegando a su mujer, sigue robando, sigue estafando, sigue mintiendo. Su corazón no ha cambiado, no ha sido salvo. Y hay hermanos que sí han sido salvos. Y la palabra de Dios dice que no nos juntemos entre yugo desigual. El que es salvo está pues bajo el yugo del Señor, y el que no es salvo está bajo el yugo de Satanás. Así que siempre van a haber contiendas, siempre van a haber peleas entre los cristianos también, amén. Aunque no queramos, siempre va a haber. En Mateo 13, 28, 30 nos da la parábola donde había un hacendado o alguien que ha tendido o ha puesto la semilla, y resulta que en la noche viene el enemigo, dice su enemigo, y siembra cizaña. ¿No ve? A ver, está en Mateo 13, 28, 30. Dice el 28, y les dijo, un enemigo ha hecho esto, y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Amén. Solo Dios puede distinguir entre la cizaña y el trigo.
entre la cabra y la oveja, entre el salvo y no salvo. Solo Dios tiene la potestad de ver los corazones, ver las intenciones. Solo Él conoce. Así que no podemos estar diciéndole de buena primera al de mi lado, tú eres cizaña o tú eres cabra, tú eres… No, tú no sabes, hermano. Tú no sabes, así que no tendrías que estar peleando con esa persona del lado, con tu hermano. No tendrías que estar peleando. El Señor se tiene que encargar de él. Tú, como la palabra de Dios dice, amaos los unos a los otros, soportándonos, dice, los unos a los otros, con amor, con paciencia, como si Él fuese superior a ti. Eso dice la palabra del Señor, y en eso tendríamos que estar. Amén. Dice el Señor, su intención, su diseño de la iglesia, ¿cómo se diría? Su voluntad, hermanos, para nosotros no es que estemos divididos, no es que estemos peleados, no es que estemos enojándonos entre nosotros, amén. La palabra del Señor dice que la voluntad del Señor es que nosotros estemos juntos. Ahora, ¿por qué nosotros peleamos entre nosotros? ¿Por qué nosotros queremos salirnos con la suya, con la nuestra en todo caso? Hay una palabra, no sé si han escuchado, hedonismo. Los hedonistas. Es una corriente filosófica que está imperando en este mundo ahora. Harto se ve eso. El hedonista pone el placer como el máximo objetivo de su vida. Todas sus reglas filosóficas de pensamiento dice que nosotros tenemos que buscar placer con el menor dolor posible. La filosofía de este mundo es: me tomo este terreno aunque no me haya costado. ¿Por qué? Porque necesito. La filosofía de este mundo ahora es: me respetas mis derechos o lo que yo quiero, aunque tus derechos hayan sido vulnerados. La filosofía de este mundo es: quiero tener sexo, pero no quiero tener hijos. No quiero tener la responsabilidad de tener hijos. Quiero ganar dinero, pero no quiero trabajar. Y en los cristianos, yo quiero reclamar todas las promesas que Dios me da, pero no quiero hacer su palabra. No quiero hacer su voluntad, no quiero someterme a Él como el Señor de mi vida, pero sí quiero reclamar la bendición, quiero reclamar la casa, quiero decretar la salud, quiero exigir, pero no me someto. Yo me someto solo a lo que yo pienso, a lo que yo quiero, a mi placer, antes que a la obligación. Amén. Ese es el hedonismo. Y en la cultura de ahora, todos los seres humanos de este tiempo están buscando solo su placer nada más. En el internet, en cualquier cosa que tú veas, solo están buscando su propio beneficio, sin pensar en que puede estar causándole daño al otro o causando problemas a otras personas. No les interesa. Ahora vemos que el que gana es el que escribe la historia, ¿no? El que gana es el que escribe la historia. Nosotros hemos vivido el 2009, todo lo que ha pasado. Sin embargo, ahora se está escribiendo otra historia, totalmente diferente, en base a mentiras. ¿Por qué? Porque ellos ganaron y ellos van a escribir lo que ellos quieran. ¿Qué pasó con el problema entre Chile y Bolivia por el mar? En Chile cuentan otra historia. ¿Por qué? Porque ellos ganaron. En Chile dicen que el mar siempre fue de Chile y nunca fue de Bolivia. Pero nosotros perdimos y tenemos otra historia. Es así la vida. Esa es la cultura hedonista, la cultura del bienestar, que a las iglesias se ha entrado, hermanos. A nuestras iglesias se ha entrado y nos queremos imponer entre nosotros nuestros criterios. Si el hermano no piensa como yo, si el hermano no hace lo que yo hago, si el otro hermano está haciendo otras cosas que no me gustan, me enojo, me peleo. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos? Dice. ¿De dónde viene esas ganas de salirme siempre con la mía?
Dice, de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. Amén. De vuestras pasiones es de donde nacen esos problemas. Amén. Había una hermana recién, una cantante, Christine de Clario, que cuando estaba orando por la sanidad de un hermano, se pone a orar en televisión, ¿no? O sea, todos lo hemos escuchado y está grabado, usted puede ir al YouTube y verlo. Dice, Señor, queremos la sanidad de tal hermano y no vamos a aceptar un no por respuesta. ¿Cómo es eso? ¿Cómo al Señor le puedes decir, no, no te voy a aceptar que digas no, me das o me das? Esa es la cultura del hedonismo, de querer mi placer sin importarme nada, sin importarme que la palabra de Dios dice, pidan, pero pidan conforme a mi voluntad. Pidan, pero con ruegos, dice la palabra del Señor. No dice con declaraciones, con afirmaciones. No dice con reclamos, no dice arrebaten. Eso no dice la palabra del Señor. Dice pidan conforme a mi voluntad, a lo que yo quiero, a lo que yo deseo. Porque yo sé lo que es bueno para ti. Porque yo tengo pensamientos de bien y no de mal, dice para ti. Amén. En Juan 13, 34, 35 dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieses amor los unos con los otros. Una de las marcas, dice, de un hijo de Dios, de un verdadero cristiano, es que tienes que amar a tu prójimo, al que está a tu lado, al que está afuera, al que te hace daño, tienes que amarlo, dice. El Señor mismo ha orado por nosotros, amén. El Juan 17, 21 dice, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. El deseo del Señor, hermanos, era que todos en la iglesia estemos juntos, seamos uno, teníamos un solo pensamiento. Amén. El Señor Jesús ha orado al Padre pidiendo eso. Los cristianos antiguos compartían, hermanos, en Hechos 4:32 dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Los cristianos en la primera iglesia dice que no eran mi casa, tu casa, no era esto es mío, esto es tuyo, dice que todo compartían, porque amaban a su prójimo y no tenían obviamente peleas, porque si podían compartir lo que el otro tenía, entonces el que necesitaba no tenía necesidad de buscarlo, de robarlo, ¿no? Amén. Dice la palabra de Dios que nosotros no tenemos que hacer nada por contienda o por pelea o por vanagloria, por orgullo. En Filipenses 2, 1 al 4 dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estando cada uno, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Amén. Si nosotros, hermanos, tuviésemos ese corazón de velar primero por el prójimo, si yo velo por el hermano Roberto y el hermano Roberto vela por mí, entonces que iríamos creciendo, pues iríamos caminando juntos, porque yo velaría porque a ti te fuese bien y tú velarías porque a mí me fuese bien, y así iríamos sin envidias, sin rabias, sin enojos. Esa es la voluntad del Señor. Sin embargo, el cristiano, y mucho peor todavía los que están afuera, los incrédulos, se andan peleando, se andan enojando,
¿Por qué? Por criterios, por necesidades, por cuestiones económicas. Amén. Dice que el cristiano tiene que buscar la voluntad del Señor, amén. En Primera de Corintios 3, 1 al 3, ¿qué dice? De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y anda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como los hombres, dice en Corintios. Pablo se refiere a la iglesia de Corintios y les dice: a ustedes no los puedo hablar ahorita con cosas fuertes, tengo que seguir hablándoles con cosas suaves, con leche, porque todavía ustedes están siendo todavía niños, se siguen peleando entre sí, se siguen habiendo, dice, celos, contiendas, disensiones. En una iglesia, hermano, es difícil que no haya esos problemas. Nosotros recientemente hemos tenido problemas así. Es difícil que no exista. Y precisamente en la palabra de Dios está escrito, porque sabemos que en una congregación siempre van a haber problemas. Pero la voluntad del Señor dice que nosotros tenemos que ser, hemos sido niños, sí, hemos crecido, pero tenemos que seguir creciendo. Tenemos que ser maduros. Y si el hermanito de mi lado no está mostrando su madurez, ¿quién tiene que ser el maduro? Tú tienes que manejar las cosas con madurez. Si el hermanito se está queriendo portar como un niño, como aquí dice, os todavía voy a beber leche, porque ahora aún son incapaces, dice, de entender, nosotros tenemos que obrar así como Pablo y tratar de hablar con el hermano que está causando problemas y tratar de reconvenirlo, de comprender que es un niño todavía espiritual. Amén. En 2 Corintios 12 al 20 dice: pues me temo que cuando llegue no os halle tal como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, disensiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Hay en la iglesia problemas, hay personas que no se van a adecuar, que no les van a gustar algunas cosas que se dicen o que se hacen. Amén. Va a haber problemas. En la iglesia, si hay problemas en la iglesia, peor pues afuera. ¿No ve? Peor pues en la calle, peor entre personas incrédulas que no tienen conocimiento del Señor. Amén. Para concluir, hermano, este primer punto de los conflictos que tenemos entre nosotros, en 1 Corintios 1 al 10 dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis toda una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. En Filipenses 1 al 27 dice: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Amén. Eso es lo que el Señor quiere con nosotros, que estemos unánimes, combatiendo por la fe del Evangelio y poniendo a un lado lo que son las peleas por opiniones, las peleas por gustos, en cuestión a todo, a música, a teología. Lo más importante es que nosotros tengamos el corazón que Cristo ha tenido, que ha muerto por todos nosotros, y que nosotros somos hijos de Dios, y por lo tanto tenemos algo en común: un solo Padre, una fe, un bautismo. Amén. Vamos a ponernos de pie.